Podcast Judicial de la Federación. Criterios relevantes del 6 de marzo del 2020. Bueno, pues en esta ocasión, este día viernes pasado, se dictaron alrededor de 54 criterios, dentro de los cuales pues destacan como siempre de diferentes materias de amparo constitucional, derechos humanos, algunos aspectos mercantiles, laborales principalmente, administrativos, incluso hasta algunos criterios en materia ambiental. Entonces pues vamos haciendo una síntesis de los que considero más relevantes de este viernes. En primer término, iniciando con algunos tópicos en materia penal, se dictó una tesis aislada bajo número de registro 2021-770 y esta tesis tiene como rubro tortura psicológica en personas privadas de su libertad en los centros de reclusión. Cuando se reclama en el juicio de amparo indirecto, la carga de la prueba para acreditar su inexistencia corresponde a las autoridades responsables. Ya dentro del contenido de este criterio, pues se señala que lo anterior es así porque se asume que la carga de la prueba en este tipo de hechos recae en el Estado, por lo que no es válido argumentar que el quejoso no probó plenamente su denuncia para descartarla. Es desacertado que el juez en la sentencia sostenga genéricamente que por el hecho de que las responsables negaron un acto de tortura y el quejoso no desvirtuara esa negativa, procede un sobreseimiento en el amparo, en tanto que el resolutor debe hacer una distinción entre los actos reclamados a efecto de establecer correctamente las cargas probatorias, pues tratándose de la tortura psicológica que se alega, corresponde a las responsables demostrar la inexistencia de este acto, máxime que la tortura puede ser utilizada en personas privadas de su libertad en los centros de reclusión como medio para intimidar, castigo personal y medida preventiva, entre otros, y podría resultar extremadamente complejo para una persona en esas circunstancias evidenciar la existencia de la tortura alegada. En ese sentido, en relación con la tortura psicológica que se reclama, el juzgador está obligado a revisar las constancias y determinar si existe base razonable para tenerla por acreditada, lo que implica pronunciarse en cuanto al fondo de la cuestión que se plantea. Ese es el planteamiento que se hace por el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del 22º Circuito. Continuando con estos criterios, el siguiente es la tesis con número de registro 2021-767 y que también es una tesis aislada en materia de amparo penal y nos señala suspensión definitiva en el amparo promovido contra el inicio del procedimiento disciplinario a personas privadas de la libertad en un centro de reclusión. Procede concederla para el efecto de que sin paralizar de quedar firme la sanción administrativa correspondiente, no pueda ejecutarse hasta en tanto se resuelva el fondo del juicio del amparo principal. Ese es el planteamiento que se hace y aparentemente ya la argumentación tiene sustento en el artículo 150 de la Ley de Amparo. Continuando con estos criterios, también se emite una tesis con número de registro 2021-761 y que en este caso señala como rubro, tratándose también una tesis aislada, y señala el rubro recurso de revocación previsto en el artículo 412, en este caso el Código de Procedimientos Penales que correspondía a la Ciudad de México y que está abrogado. Previo al amparo debe agotarse contra el proveído que niega la expedición de constancias que integran la causa penal. Bueno, pues esta es una situación que sabemos que de acuerdo al principio de definitividad, pues son aspectos que muchas veces son obvios, pero pues aquí se vienen a reafirmar algunos de los aspectos, se hacen algunas distinciones respecto a las excepciones del principio de definitividad, entre otros aspectos. Convendría ahí ya profundizar más en ese criterio si nos encontramos ya con interés en ese tópico específico. Enseguida se dicta otra tesis aislada, esta con número de registro 2021-745 y la cual tiene como rubro informe policial homologado relativo a la detención. Constituye el registro administrativo de detención al que alude el tipo penal previsto en el artículo 215, fracción 15 del Código Penal Federal.
En este caso, para contextualizar un poco sobre lo que hace referencia a esta tesis, conviene decir que el artículo 215 del Código Penal Federal habla del abuso de autoridad, el cual se comete por los servidores públicos que incurren en alguna de las conductas siguientes, siendo la fracción 15 la que establece omitir realizar el registro inmediato de la detención correspondiente, falsear el reporte administrativo de detención correspondiente, omitir actualizarlo debidamente o dilatar injustificadamente poner al detenido bajo la custodia de la autoridad correspondiente. Aquí este aspecto, pues bueno, eso es lo que señala el Código Penal Federal. Vamos viendo qué señala ya como tal el desarrollo de esta tesis. Para efectos de establecer la tipicidad de la conducta de falsear el reporte de detención elaborado por agentes de la autoridad, el informe policial homologado relativo a la detención del imputado se debe considerar como el registro administrativo de detención al que alude ese tipo penal, porque la razón de dicha previsión típica deriva de la necesidad de registrar fehacientemente en documento oficial las circunstancias en que cualquier persona es privada de la libertad por los agentes del Estado, máxime si se trata de elementos policíacos quienes realizan la detención de la persona, en la medida en que el artículo 16 constitucional ordena un registro inmediato de la detención sin exigir un formato determinado para ello. Esta es una tesis del Tribunal Colegiado en Materia Penal del 11º Circuito. Sin embargo, yo agregaría aquí bajo estas acotaciones que pues hay que tomar en consideración que el Código Penal Federal, al menos en este tipo penal en específico, parece no contemplar o parece no estar armonizado con lo que ahora dispone la Ley Nacional del Registro de Detenciones, toda vez que parte de la premisa de que el único registro susceptible de generarse inmediatamente es el que se genera dentro del propio informe policial homologado. Sin embargo, hay que recordar que de acuerdo a esa Ley Nacional del Registro de Detenciones, pues también ya existe esa obligación hacia las autoridades de registrar las detenciones de cualquier tipo, pero ahora bajo la dinámica que propone esa Ley Nacional del Registro de Detenciones, así como los respectivos lineamientos. Esa sería la acotación. Y bueno, aquí parece aludir únicamente al informe policial homologado, sin embargo, en teoría también podría actualizarse bajo esa hipótesis o pues en su caso profundizar un poco más, y si no llegara a actualizarse, pues también ahí quien tendría que actualizarse es el legislador para contemplar esa hipótesis y reformarlo posteriormente. Sin embargo, pues bueno, eso sería como lo relevante de este criterio. Enseguida también se emite una tesis aislada bajo número de registro 2021-742 y que este tiene como rubro exacta aplicación de la ley penal, debido proceso y seguridad jurídica. Esos principios son transgredidos cuando en la sentencia se aplica una norma incorrectamente seleccionada. Aquí lo que señala este criterio, que la infracción de estos principios se da con motivo de la imprecisión en la norma seleccionada, pues ello provoca incertidumbre en el destinatario, a razón que una parte de la resolución el tribunal citó correctamente preceptos jurídicos vigentes al momento de la comisión de los hechos e inmediatamente transcribe una descripción típica de un artículo cuya vigencia temporal fue posterior a la ejecución de aquel y cuyos elementos constitutivos tienen variaciones sustanciales. Enunciativamente, ocurre cuando para el análisis teórico del dispositivo utilizado la autoridad responsable seleccionó la figura típica ulterior a la comisión del hecho, luego replica el mismo precepto para el examen de fondo del asunto, particularmente al pronunciarse sobre la aptitud y eficiencia de los elementos de convicción desahogados para acreditar el antisocial analizado, lo que provoca que introduzca nuevos elementos que no se encontraban en la redacción del precepto aplicable, lo cual vulnera derechos del quejoso por infringir los principios ya mencionados. Parece un criterio bastante interesante. Sin embargo, pues creo que esa serie de tecnicismos o lenguaje muy especializado bajo una dinámica penal, pues no abonaría mucho en entender por parte de cualquier persona el espíritu o lo que trata de señalar exactamente este criterio. Creo que ahí convendría a lo mejor analizar la resolución de la cual origina ese criterio, que es el Amparo Directo 164 del 2019 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. Sin embargo, pues
parece bastante interesante lo que pudiera haberse dado en ese caso concreto, donde se infringieron esa serie de principios al haber contemplado una redacción normativa que es posterior a la comisión del hecho delictivo. Sin embargo, pues bueno, eso es ese criterio. Y continuando, también hay otra tesis aislada bajo número de registro 2021-741 y la cual tiene como rubro etapa intermedia en el procedimiento acusatorio adversarial. Por excepción procede el juicio de amparo indirecto promovido para el estudio de posibles violaciones acontecidas durante aquella, vinculado con la exclusión de algún medio de prueba. Interpretación progresiva y sistemática de los artículos 107 fracción quinta y 170 fracción primera penúltimo párrafo, ambos de la ley de amparo. Recordarán que en anteriores semanas se emitió un criterio donde parecía no entenderse esa dinámica del tema de la procedencia del amparo indirecto para efectos del sistema penal acusatorio y la tradición jurídica que se tenía de establecer como excepcionalmente la procedencia cuando se tratara de actos dentro del procedimiento. En su momento hice referencia a que existe una resolución de la Corte donde se señala que pues para efectos de la procedencia del amparo directo solamente se va a considerar lo que ocurre en la audiencia de juicio oral, excluyendo lo que son las audiencias preliminares, que en este caso pues es tanto la audiencia inicial como la intermedia. Creo que este criterio sí abona en entender un poco más lo que dijo la Corte, y de hecho se cita en el desarrollo de este criterio el amparo directo en revisión 669 del 2015, donde se originó una jurisprudencia 74 del 2018 de la 10ª época que señaló en su rubro violaciones a derechos fundamentales cometidas en un procedimiento penal acusatorio no son susceptibles de analizarse en amparo directo cuando ocurren en etapas previas al juicio oral. Entonces, creo que incluso es relevante ese concepto que se utiliza de una interpretación progresiva, porque efectivamente en ese amparo directo en revisión que se cita, la Corte literalmente dice en uno de sus párrafos: deberán de irse ajustando los criterios relativos a la procedencia del amparo directo e indirecto. Creo que este criterio se abona a pues ir armonizando lo que es el juicio de amparo con el sistema acusatorio sin nublar la procedencia y la tutela judicial efectiva hacia cualquier persona que pretenda acudir al amparo. Sin embargo, pues dejaré el desarrollo y análisis de este criterio, así como en su caso los argumentos que pudieran estar contenidos en la sentencia que le dio origen, para pues quien esté más interesado en profundizar. Esto proviene del amparo en revisión 270 del 2019 del segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región. Continuando con los criterios, también se emitió una tesis bajo número de registro 2021-738, la cual señala en su rubro derecho de acceso a los registros de la carpeta de investigación para que el imputado pueda ejercerlo conforme al artículo 218, párrafo tercero del Código Nacional de Procedimientos Penales. Basta con que sea objeto de un acto de molestia sin que se requiera además que la autoridad ministerial pretenda recibir su entrevista. Eso es lo que señala, y se trata de una tesis aislada del Quinto Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito. Así también hay una diversa tesis bajo número de registro 2021-736, también es aislada, y la cual señala en su rubro demanda de amparo directo en materia penal, la depositada en el buzón de la Oficialía de Partes Común del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí dentro del plazo legal y recibida por la autoridad responsable el día siguiente, debe estimarse presentada oportunamente en aras de tutelar los derechos humanos de acceso a la justicia y sustanciación de un recurso efectivo. Así también se dictó una diversa tesis aislada bajo número de registro 2021-734, que en este caso pues es relativo al tema de la desaparición de personas, pero específicamente el tema de la declaración especial de ausencia, y señala este rubro: declaración especial de ausencia. Las medidas provisionales destinadas a proteger los bienes y derechos del ausente, así como la tutela de las víctimas indirectas, vinculan a los diferentes acreedores para suspender sus créditos a partir de la fecha en que se le vio por última vez.
y esto tiene como referencia la legislación del estado de Chihuahua.